Y para conocer a nuestro próximo visitante, tenemos que viajar a Argentina. A la Argentina de 1968, que estaba viviendo, por cierto, una oleada de acontecimientos aparentemente inexplicables, desconcertantes, que salían en las planas de los periódicos. Hubo ufólogos y sociólogos que hablaron de un estado de histeria general. ¿Podría explicar esta historia, ese estado mental? Nunca lo sabremos, pero lo cierto es que nos encontramos con una de las apariciones más bizarras que yo he conocido nunca. Y sin embargo, el ser que van a contemplar en unos minutos sí que tiene algo de humano, de parecido a nosotros, y quizá eso lo hace todavía más inquietante. Noche del 14 de junio, un motel de carretera, no tenía muchos visitantes. Villa Carlos Paz, en aquel momento no era la villa en la que se ha convertido, nunca mejor dicho hoy en día, con gran afluencia de visitantes. Esa noche, María Elodia Pretzel, apenas 20 años, hija del dueño del motel, se encontraba en la cocina, estaba haciendo unos preparativos, no había nadie en la instalación. Por eso le extrañó escuchar una especie de sonido parecido a un zumbido. E imaginen la escena, estando ella en la cocina, junto a los viejos azulejos, mirando una serie de cosas, ve por el ventanuco que comunica esa estancia con la entrada, con el hall, observa que hay alguien, quizá un visitante, nunca mejor dicho. Había alguien y no era un cliente. Su aspecto era estrambótico. De inmediato sintió pavor. Sin embargo, a pesar de estar guarecida por ese muro que dividía la cocina y la entrada, donde estaban las llaves, donde estaba la recepción, se sintió como obligada, es lo que le llamó la atención y luego lo confesó, a caminar casi como un robot y a salir al exterior. Enmarcado por una luz que se metía incluso por la humilde puerta, apareció una figura humana, repito, similar a nosotros. El pelo parecía albino, blanco, echado casi hacia atrás. La sonrisa es lo que le petrificó definitivamente a María Elodia Pretzel. Era una de esas sonrisas que efectivamente la mueca es esa, pero están insinuando algo sardónico, algo maligno quizá. El atuendo del individuo era algo nunca visto y muy pocas veces referenciado en la historia de los supuestos encuentros con tripulantes. Un traje parecido a las escamas, cubierto de una especie de brillos, y que no tenía aperturas, no tenía cremalleras, no tenía distintivos. Lo que más llamó la atención de María Elodia es que este individuo, que superaba los 2 metros de altura y que no se movía, que había entrado ya unos pasos dentro del hall de su pequeño motel, parece mentira, tenía una mano agarrando una especie de esfera, una esfera que no tocaba exactamente la palma, sino que se mantenía suspendida. Es un elemento que luego ha aparecido curiosamente, y basado en este caso en películas, una esfera que penduleaba y que emitía un sinfín de pequeños haces luminosos. Cada vez que uno de esos haces luminosos proyectaba en dirección a donde estaba la asustadísima, rígida, quieta María Elodia, ella sentía como una especie de somnolencia. Lo último que recuerda es la mirada de ese individuo y la sensación de que no tocaba el suelo, de que estaba como mantenido, o quién sabe si proyectado, interesante, por un embudo de luz que venía de fuera. ¿Qué pasó en esos minutos? Nunca lo sabremos. Curiosamente, a esas horas ya de la madrugada, regresaba el dueño del hotel y el padre de María Elodia. Lo imaginamos bajando del vehículo en marcha. ¿Saben por qué? Él no está viendo ningún ser. Desde otra perspectiva, desde la carretera comarcal que llega a Villa Carlos Paz, él está observando 2 esferas, 2 luces redondas, que en un principio identifica con un tráiler o un camión. Cuando se va aproximando, dice: ¿qué está ocurriendo en mi motel? Justo a la puerta. Ve que no tocan el suelo, que no son ningún vehículo. Y entonces, creyendo que algo extraordinario está ocurriendo, salta de su viejo vehículo con un cuchillo de monte en la mano, convencido de que han entrado ladrones. Y sí, alguien había entrado, pero quizá no ladrones, a no ser que fuesen rateros cósmicos, ¿no? Cuando llegan, contemplan a una María Elodia desmayada, ha perdido la conciencia. Los ojos, sin embargo, parecen estar como parpadeando sin verse la pupila, ojo en blanco. Hay un extraño olor parecido al azufre que invade la estancia, pero no hay huellas, no hay marcas. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Nunca lo sabrán, entre la llegada del padre y la huida de aquel individuo y aquellas luces. Era tal el estado de shock, de no poder despertar de aquella pesadilla, que tuvieron que llamar a un médico de Villa Carlos Paz y le hicieron los correspondientes análisis, toma de tensión,
no sabían qué le ocurría. Poco a poco María Elodia fue volviendo en sí. Y en cuanto fue un poco consciente, mientras llamaban a la gendarmería, recordaba una y otra vez el rostro, la sonrisa, la imagen de esa especie de nórdico vestido con un traje estrambótico que parecía flotar y sobre todo esa esfera. En la otra mano, y esto lo recordó María Elodia al volver de su extraño sueño letargo, había una especie de cinta o de dispositivo o de pastilla que recorría una parte de los dedos y que daba la impresión que manejaba la esfera. Bueno, es uno de los casos más extraordinarios. María Elodia Pretzel tuvo pesadillas, intentaron hacer una campaña en contra de ella diciendo que era una cuestión, imagínense, para atraer turismo, que no llegó a ese pequeño motel de carretera. ¿Es un encuentro con quién? ¿Con qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué pasó en ese tiempo perdido? Ni siquiera la hipnosis regresiva pudo arrojar más datos. Al final, aquellas luces se marcharon de allí, no dejaron ninguna huella de su presencia y el caso se fue perdiendo en los anaqueles y prensa de aquella intensa oleada de 1968. ¿Y saben por qué? Porque prácticamente a los pocos días una patrulla policial se las veía a tiros con seres parecidos en la comarca de Olavarría. Por tanto, la información era tanta que los casos se olvidaban. Nosotros no queremos olvidarlos y por eso Juan Villa ha recreado, ha reconstruido uno de los más enigmáticos seres, tan parecido a nosotros y tan distinto. Las pupilas eran negras, profundas, sin nada blanco y miraban fijamente. Es la historia del ser, del extraño cliente de Villa Carlos Paz.